y voy a compartir el pizarrón para que hablemos primero que nada de el famosísimo modelo nomológico deductivo de la explicación o de las explicaciones científicas. Voy a hacer más grande la letra porque creo que quedó muy chiquita. Y bueno, este modelo lo proponen Carl Hempel y Oppenheim, cuyo nombre exacto es Paul, en 1948. Y hay que decir que estos dos señores, junto con Carnap y los demás que vamos a ver en este capítulo, todos ellos son empiristas lógicos. Entonces, sí me voy a tomar 5 minutos porque vale mucho la pena en resaltar por qué se llaman empiristas y por qué se llaman lógicos y qué están tratando de hacer todos estos señores. Esto es su nombre y su apellido. No sé por qué no conoce la palabra, pero sí existe. Ok. Son empiristas porque todo el conocimiento tiene que estar basado en la experiencia. Y son lógicos porque quieren proponer métodos y estructuras lógicas para entender cómo funciona la ciencia y para seguir trabajando en esta distinción de decir qué es lo que sí es ciencia y qué es lo que no es ciencia. Entonces, ya desde la semana pasada empezamos a ver algunas fórmulas en el operacionalismo, ¿no? Y con estos universales, que si un concepto es válido respecto a un objeto, como por ejemplo un metal, pues se tiene que llevar a cabo una operación y ya empezaban a hacer sus formulitas lógicas. Y ahora también vemos en el modelo nomológico de Hempel y de Oppenheim una estructura de un argumento deductivo y de un argumento deductivo que nuevamente se están apoyando en la lógica. Entonces, para estos señores, la lógica es el instrumento más importante para normar cómo debe ser la ciencia. Y como ustedes recordarán de su curso de lógica, lo que importa en la lógica son las estructuras. Por ejemplo, si un argumento es válido o no, es válido en virtud de su estructura, si es un modus ponens o es un modus tollens. Y el contenido, en este caso, cuando estamos hablando de teorías científicas, el contenido lo van a poner los científicos. Ellos son los que se dedican a entender a los cuerpos vivos y a las reacciones químicas y a la física y todo esto, pero lo que están haciendo los empiristas lógicos, filósofos de la ciencia, es un análisis estructural. Están proponiendo cómo son las estructuras de los métodos científicos o del conocimiento científico. Entonces se busca experiencia como base y lógica como estructura metodológica. Esto es lo que hacen los empiristas lógicos y decía mi profesor de álgebra, que era un encanto, se llamaba César Rincón, y hacía canciones para niños y pues por eso era muy simpático. Decía que a los números naturales los podíamos reconocer por su peinado grasoso, porque siempre cumplían las mismas normas, ¿no? O sea, como, en fin, ya todas las cualidades de los números grasosos. Y yo lo mismo digo de los empiristas lógicos. A los empiristas lógicos se les puede reconocer muy claramente por su peinado grasoso, que es que están tratando de hacer siempre formulitas lógicas y estructuras de argumentos para explicar la ciencia, y que la base siempre va a ser la experiencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada puse un triángulo en el operacionalismo que siempre o sea, como lo que está en la base de la ciencia son los experimentos y los datos, ¿no? Entonces, ahí reconocemos a un empirista lógico. Cuando la base es la experiencia y cuando la lógica es el método para relacionar los diferentes niveles. Entonces, una vez ya explicado esto como introducción general, vamos a ver cómo hacen algunas propuestas Hempel, Oppenheim y un poquito más adelante Nagel. Bueno, John Loss
le llamó a este modelo, el modelo de la ortodoxia. Es verdad, también a estos autores se le van a conocer como los filósofos de la ciencia ortodoxos. En contraste con los que ahora se dedican a hacer análisis de la ciencia un poquito más amplio, tomando en cuenta como que pues la ciencia es una actividad social y entonces pues se ve permeada por la política, por la economía, y entonces ya se ve a la ciencia como una actividad muchísimo más compleja. Pero lo que tienen los filósofos de la ciencia ortodoxos, como los que estamos estudiando el día de hoy, es que analizan el interior de las teorías científicas, o sea, cuáles son así como las explicaciones publicadas por Newton, lo que sea, ¿no? Einstein, Darwin, Planck, Boyle, ¿no? Pero no importa ni dónde vivían ni si tenían dinero o no. Lo que importa en esta ortodoxia es nada más el interior, digamos, de la ciencia. Lo voy a escribir como análisis de las teorías terminadas, ya como productos terminados. Muy bien. Bueno, entonces así les llama John Locke los ortodoxos, que buscaban especificar relaciones lógicas, en particular Hempel y Oppenheim, entre las leyes y los enunciados de la ciencia. Entonces, buscando eso y buscando responder a la pregunta ¿cómo explican los científicos?, propusieron este esquema lógico en el que las primeras premisas van a ser leyes de la ciencia hasta llegar a n. La segunda premisa o los siguientes serían condiciones particulares de 2, de 3, hasta llegar a n. Condiciones específicas. Y después, como conclusión, si estas premisas son verdaderas, tiene que ser verdadero el fenómeno que se va a explicar, al cual se le llama explanando. Ellos le pusieron la letra E, que es E de explanando. Y a este conjunto de premisas que están arriba de la conclusión se le llama explanans, a todo esto junto. A ver si puedo poner un cuadro de texto independiente. Yo espero que sí. Ajá. Así. Y lo voy a lograr. Exacto. Explanans. Esto que está arriba de la línea de conclusión es el explanans y lo que está abajo es el explanando. Y para este esquemita hay un montón de ejemplos que funcionan bien. Entonces vamos a ver los que pone John Locke y otro más. Un fenómeno que queremos entender, aquí lo voy a poner entre paréntesis, esto es el hecho que queremos entender o explicar. Entonces, un primer ejemplo nos diría que queremos entender por qué un remo aparenta estar doblado y lo podemos explicar utilizando la ley de la refracción, que es la ley de Snell, de por qué los rayos se doblan o se refractan al cambiar de la densidad del medio en el que se transmiten, y las condiciones específicas serían pues que nosotros sabemos que el remo no está roto, que entró al agua en cierto ángulo,
etc. Un segundo ejemplo, bueno, entonces nada más como para verlo en el diagramita, tendríamos la ley de Snell, luego las condiciones específicas en las que nos encontramos con todos los hechos, y eso nos permite explicar el hecho que queríamos entender. Luego, el segundo ejemplo es de la expansión de un globo, ¿no? Entonces, un globo se está expandiendo y eso lo podemos entender utilizando las leyes de los gases. En particular, hay una que relaciona el volumen anterior y posterior, y es la ley de Gay-Lussac. Y tenemos que dar cuáles son las condiciones específicas del globo, entonces decimos cuál es su masa y que no cambia y que la presión era constante. Y ya, entonces entendemos cómo se está expandiendo el globo. Y un tercer ejemplo, que no está en el capítulo, pero que es el que siempre uso yo en clase, para variar, es el de las trayectorias de los planetas. Entonces, queremos entender por qué la Tierra describe una elipse alrededor del Sol. Para ello, utilizamos primero las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton. Y luego ponemos las condiciones específicas que serían cuál es la masa de la Tierra, cuál es la masa del Sol, cuál es la distancia que los separa. Y entonces podemos explicar perfectamente por qué la Tierra describe esa trayectoria. Entonces, así pues podríamos hacer un listado de cientos de ejemplos que cumplen con el esquema de Hempel y Oppenheim. Y me voy a detener otro minutito a subrayar por qué le pusieron ellos el modelo nomológico deductivo de las explicaciones científicas. Nomos es de ley, entonces le pusieron nomológico porque necesariamente incluye leyes, el argumento. Y le pusieron deductivo porque este esquema completo es un argumento que funciona con deducción lógica. Entonces ya estamos viendo aquí cómo están haciendo esquemas lógicos válidos, según ellos, para todas las explicaciones científicas. Pero pronto se dieron cuenta de que no todas las leyes eran universales como estas de la ley de Kepler o la ley de Snell, sino que había algunas leyes estadísticas que ocurre pues muchísimo en medicina y en ciencias sociales, que se tiene que hacer uso de la experiencia anterior, pero que solo se tiene un porcentaje de certeza. Entonces vamos a pasar a ver la segunda propuesta de Hempel y Oppenheim, que consiste en el modelo inductivo estadístico. Déjenme borro todo lo demás. Entonces ya, el nomológico deductivo era este. Siguen queriendo responder cómo explican los científicos y siguen siendo los mismos autores, pero unos años después. Entonces aquí tuvieron que proponer un esquemita muy parecido, pero tomando en cuenta que a veces pues solamente se habla de estadísticas y probabilidades, ¿no? Entonces tendríamos como ley estadística 1, ley estadística 2, ley estadística 3, así. O tal vez pues solo se utiliza una. Lo que sí sigue igual son las condiciones específicas. Y con esto podemos explicar
algo que observamos, pero da la casualidad de que le tenemos que poner doble línea. A ver si puedo subrayarlo. No, no salió bien como yo quería. Bueno, pues le voy a poner así la doble línea. Esta doble línea, que por lo general se escribe muy juntita una de la otra, significa que no vamos a hacer una deducción con toda certeza, sino que vamos a tener nada más un porcentaje de plausibilidad o posibilidad o porcentaje de certeza para afirmar la conclusión, que nuevamente pues sí se llama explanandum, que es pues lo que queríamos entender. Y aquí entran todos los ejemplos de la medicina. Aquí lo que menciona John Loss en este capítulo es que si sabemos que las personas que toman penicilina se curan de infecciones de estreptococos en 24 horas, en el 85% de los casos, que toman penicilina, se curan infección. Lo quiero hacer más chiquito porque si no, no me va a caber. En 24 horas. Luego tenemos un caso particular, que es el de Mr. Jones, al que por cierto siempre le pasan cosas horribles en la literatura de la filosofía de la ciencia. Hay muchos ejemplos con Mr. Jones y le pasa de todo, o sea, tiene así como tumores en la cabeza, ahora infecciones de estreptococos, y ahorita les voy a poner otro ejemplo con Mr. Jones. Tiene infección y tomó penicilina. Y de allí, pues, creemos con el 85% de certeza que se va a curar en las siguientes 24 horas, pero no podemos decirlo con toda necesidad y universalidad como ocurría en el primer modelo. Entonces, estas conclusiones pues se afirman con menos fuerza. Es 85% probable que se cure en las siguientes 24 horas. Ok. Bueno, pues ese es el ejemplo que pone él y el ejemplo que siempre pone la doctora Tocha Liceda, que hace mucha filosofía de la medicina, es el de la probabilidad de que nos enfermemos de cáncer de pulmón si somos fumadores, ¿no? Se ha observado en un montonal de casos que eso es lo que pasa, pero todos conocemos al tío que fuma como chacuaco y no se enfermó de cáncer. ¿Por qué? Pues porque tuvo mucha suerte, ¿no? Entonces, existe esto en la ciencia y es pues una certeza parcial. Y para esas certezas parciales, Hempel y Oppenheim propusieron este segundo modelo que se llama inductivo estadístico. Estadístico está claro que porque las leyes son estadísticas y se llama inductivo porque está basado en una enumeración de casos, que son las que le dan fuerza a estas leyes, pero no podemos afirmar la conclusión con necesidad, como ocurre en la deducción, sino solo con probabilidad, y por eso es una inducción. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, la segunda parte de la clase es sobre qué ocurre con las generalizaciones nómicas y con las accidentales, y qué decía Hempel respecto a las leyes de la ciencia. Pero antes de pasar a eso, me gustaría mostrarles el otro ejemplo de Mr. Jones para aclarar cómo se dio toda la discusión con Hempel y Oppenheim después de que ellos propusieron estos dos modelos, el deductivo y el estadístico. Y bueno, lo que sucede en general pues es que estas personas que están proponiendo los modelos de la explicación, lo que quieren es que la mayor cantidad de buenas explicaciones científicas encajen en su esquema y que no haya malas explicaciones que se cuelen,
que cumplan con el esquema, pero que sean malas explicaciones. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo de las monedas como una mala explicación. Vamos a poner aquí modelos no homológico deductivo es inductivo estadístico, por otro lado, de las explicaciones. Son importantísimos estos dos autores y cualquier persona que hable de explicación en la ciencia empieza por ellos, o sea, de filosofía de la ciencia. Dice así como, bueno, esto fue la propuesta de estos señores, pero ahora pues vamos a hacerla mejor de tal y tal manera, y entonces hay muchas propuestas nuevas, pero es una referencia obligada en el tema de las explicaciones científicas. Entonces, el objetivo de estos señores, que todas las explicaciones buenas cumplan el esquema o los esquemas, que las malas explicaciones no se puedan describir de esta manera. No se puedan describir con estos esquemas lógicos. Pero pues les llovió y les llovieron explicaciones malas que sí cumplían con sus esquemitas. Entonces, una de las que vienen aquí es el de la moneda de cobre que estaba en mi pantalón. Entonces les voy a poner ejemplos ya en rojo porque son así como lo que no pudieron describir bien estos señores. Ejemplos de malas explicaciones. Una sería, la moneda es de cobre porque estaba en mi pantalón junto con otro montón de monedas que también son de cobre, que sería esta afirmación universal de todas las monedas que están en mi pantalón son de cobre, tiene la misma estructura que tienen las leyes, como todos los planetas describen elipses o todos los metales conducen electricidad, nada más que pues esta es una porquería de explicación, que la moneda sea de cobre porque estaba en mi pantalón, pues está fatal. Y ahí les va el otro ejemplo de Mr. Jones, que es conocido como el contraejemplo perfecto a la propuesta de Hempel y Oppenheim. Y nos dice lo siguiente. Mr. Jones no está embarazado porque tomó anticonceptivos. Esta explicación cumple perfecto con el esquema de Hempel y Oppenheim porque sería de la siguiente manera. La primera premisa o ley estadística es que las personas que toman pastillas anticonceptivas evitan el embarazo. Obviamente, cuando las toman bien, con ritmo, bla, 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 ¿no? Todo eso. Después, la condición específica es que Mr. Jones se tomó las pastillas. Y esto cumple con el esquema de decir que por eso podemos entender que Mr. Jones no está embarazado. Bueno, mucha de la literatura de los nuevos modelos de explicación científica tienen que explicar por qué Mr. Jones no está embarazado de una mejor manera de lo que lo hicieron Hempel y Oppenheim. Y pues la respuesta está en que se tienen que incluir solamente premisas que sean relevantes para el explanandum y que eso, pues Hempel y Oppenheim no tuvieron el cuidado de especificarlo muy bien, ¿no? Pero digamos que hoy en día esto ya se arregló
incluyendo solamente información relevante en una explicación. Y no es la primera vez que hablamos de relevancia en nuestro curso. También John Stuart Mill decía, no es relevante lo que pasa en los anillos planetarios para explicar lo que pasa en mi laboratorio, y un poquito después volvió a salir el tema, y en Hempel y Oppenheim también es importante. Solamente queremos saber la información relevante para dar una buena explicación. Bueno, a continuación, en la clase, lo que vamos a hacer es comparar las dos explicaciones, una buena y una mala. La buena es la de las llamas verdes y la mala es la de las monedas en el pantalón. Para ello, lo que quiero hacer es abrir el navegador y ver cómo son las llamas de bario, porque de qué sirve fuego verde. ¿De qué sirve estar viendo la explicación si no vemos el fuego verde? Entonces déjenme ver, regreso aquí al Zoom y vemos cómo son las llamas de bario, que además están súper bonitas. Entonces, así es la flama de algún... Ahí está. Bueno, pues no se abre, pero ya las vieron en chiquito. ¿Lo escuchan, no, verdad? No, porque yo tengo los audífonos. Pero bueno, pues suena como las fogatas. Bueno, entonces, en este capítulo se nos presenta una buena explicación de por qué es verde este fuego y una mala explicación de por qué una moneda era de cobre. Y vamos a ver la comparación de estas dos cosas en nuestro pizarrón. Entonces vamos a borrar esto. Que para decirlo ya en términos más serios, lo que vamos a estar haciendo es comparar cómo son los universales legiformes, o sea, que sí cumplen con las características de las leyes científicas, y los que son simplemente accidentes. Y estos igual los vamos a poner en rojo porque son los que no cuentan como científicos. Los universales accidentales versus los que sí son universales científicos. Entonces vamos a pensar en los que sí cumplen con las características buenas de la ciencia. Pues vamos a pensar en nuestro triangulito, pero lo quiero verde y opaco. Ahora sí, ya me sé mi pizarrón, no como antes. Muy bien. Entonces, según este hombre que se llama Braithwaite, este es toda la discusión es por parte de este hombre. Voy a dejar por aquí su nombre. Y él, por supuesto, está de este lado. Él quiere que las cosas sean como son de este lado. Lo que ocurre en una buena explicación científica es que tenemos en lo más alto de la pirámide una teoría científica de los átomos, de cómo son los átomos y pues toda la tabla periódica, con un montón de evidencia empírica que viene de observaciones que no son solamente la flama verde, sino muchas observaciones que se hicieron con muchos átomos, estos, ¿cómo se llaman? Los espectros de cómo están los electrones acomodados y todo lo que se llevó para hacer la tabla periódica. Entonces, esta teoría científica es robusta empíricamente porque ya tiene fuerza empírica, ya está demostrada empíricamente.
con comprobación empírica independiente del explanandum específico que queremos entender esta vez. Listo. Luego, basándonos en esa teoría, podemos hacer alguna afirmación universal. Las afirmaciones universales son simplemente todas ellas que dicen todos los A's son B's. Entonces, para escribirlo así muy exageradamente de esa manera, sería todas las flamas producidas por bario son verdes. Esa es la afirmación universal, pero ya está subsumida, les encanta esto del término subsunción, o sea, están como avaladas por arriba por una teoría científica con mucha fuerza. Y entonces, ya con eso, explicamos específicamente, pues que aquí en mi laboratorio, este sí ya es un enunciado particular de una observación que estoy haciendo yo como individuo, y es así como observo hoy una flama verde en tal lugar y a tal hora. Estos son los enunciados observacionales. Y lo que ocurre con la mala explicación de la moneda es que no hay ninguna ley, teoría axiomática, sistemática y súper demostrada que le dé soporte a la afirmación universal. Entonces, pues vamos a poner aquí el caso contrastante, que es el siguiente. Les digo, el universal accidental es que todas las monedas que están en mi pantalón son de cobre. Entonces, lo que ocurre, pues, es que saco una y digo, ah, pues, la moneda es de cobre. Y siguiendo a Hempel y a Oppenheim, digo, pues es de cobre porque la puedo subsumir en esta frase legaliforme, que dice todos los A's son B's, y por eso ya entendí que con esto explico fatal que la moneda sea de cobre por eso. Porque estaba en mi pantalón. Es de cobre, pues porque el cobre tiene un valor y que por eso se hacen las monedas. O sea, entendemos que la explicación tendría que ser de otra manera, ¿no? Para saber por qué es de cobre y no de vidrio. Entonces nos dice este hombre que la diferencia entre las dos explicaciones es que aquí no hay ninguna teoría que avale que le dé valor al universal accidental. A la afirmación universal accidental. Muy bien. Bueno, esta era la parte bonita y fácil de la clase. Ahora va la de Hume, que se ríe Sandra, así que dice, no, esta era la parte padre, no quiero saber cómo está la otra.
No, les voy a decir por qué, pues porque el vocabulario humeano tiene su chiste, pero ustedes ya han leído a Hume, ¿sí o no? Entonces espero que no les resulte así como tan oscuro. Ya bloqueé mi computadora. Se cerró la aplicación del pizarrón. Ya lo sobrecargué. Pero bueno, pues ya habíamos acabado con ese pizarrón. Y ahora, justamente como escribí aquí en mis notas, paréntesis cultural, ¿qué onda con Hume? Y siempre que queramos saber qué onda con Hume, tenemos que leer a Barry Strauss. ¿Ok? Ese es el consejo para toda la vida si se dedican a filosofía, porque Barry Strauss es muchísimo más claro y explica como todas las opciones de qué podría haber estado diciendo Hume y por qué sí y por qué no. Entonces, pues sí, es padrísimo. Y en este libro que se llama Hume, hay un capítulo y hay un capítulo, les voy a leer todo el índice para que sepan qué trae. El estudio de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, la causalidad y el capítulo 4, que es el que yo usé para hoy, la creencia de la conexión necesaria. Después, la existencia continua y distinta de los cuerpos. Luego, la identidad personal, que ya también hemos comentado aquí cómo es esto de que realmente no somos el mismo individuo, pero nosotros en la mente generamos esta idea de que somos la misma persona desde que nacemos hasta el día de hoy. Después, acción, razón y pasión. Después, moralidad y sociedad. Y al final, problemas y perspectivas del naturalismo humeano. Entonces, vamos a ir aquí en las páginas 116 y 117, tomé las siguientes notas. Además, lo que es, o sea, que una persona sea tan experta en un autor, pues se siente padrísimo, porque, por ejemplo, aquí dice, hacia el final de la sección 8 de la parte 3 del tratado, que es el Tratado de la Naturaleza Humana, o al final de la sección 5 de la investigación, o sea, lo que es una persona ya se ha leído absolutamente todo Hume, dice, en estos dos lugares habla de lo mismo y hace la misma secuencia de argumentos. Ah, pues muy bien. Entonces, el otro libro es la investigación, que es este de Inquiries Concerning the Human Understanding, ¿no? La investigación concerniente al entendimiento humano y los principios de la moral. En esos dos lugares, Hume se pregunta, ¿cómo llegamos a la idea de que existe una conexión necesaria entre los As y los Bs? Entre los cuervos y ser negros, entre los cuerpos y tener masa, entre los cuerpos y tener extensión, etcétera, etcétera. Déjenme ver si puedo abrir otra vez el pizarrón. Yo espero que sí. Uh-huh. Sí se abrió, pero se abrió parcialmente. Lo que habíamos hecho y lo demás se borró. Entonces lo voy a escribir por acá. Hume y las leyes o las conexiones constantes, conexiones necesarias entre As y Bs. Dice Hume, debemos entender con claridad qué es lo que hay que explicar para decidir si una pretendida explicación es adecuada. La mera repetición entre As y Bs no revela nada que no haya estado en los casos particulares. Entonces, ¿cómo da origen esto a la idea de una conexión necesaria? ¿Cómo podemos tener esta idea de la observación repetida de los Bs siguiendo siempre a los As? Hume responde que esto lo podemos hacer porque se produce algo nuevo en la mente, que es la idea de la conexión necesaria. Entonces, esto yo, ahora sí que literal en palitos y bolitas, lo voy a representar de esta manera. Ah, no, porque esto era, vamos a hacer un cuerpo así,
cuadrado. Bueno, esto es una persona, ¿eh? Ustedes me creen que sí. Dios, mi pizarrón, ¿dónde está mi pizarrón? Ahí está. Bueno, esta es una persona que constantemente ve que después de una A hay una B. O sea, si es un cuervo es negro, si hay un rayo luego hay un trueno, si tiro una piedra siempre se cae, pero esto 700,000 veces, ¿no? Esto es la conjunción constante de A y B. Y entonces lo que hace su cabeza por hábito es generar la idea que no existe en el mundo, solo existe en la mente de la persona, de que A causa a B. Esto es lo que dice Hume respecto a las relaciones causales. O sea, dice, no están en el mundo. Lo que hay en el mundo son A's y B's. Y resulta pues que aparecen muy a menudo juntos. Ya va a aparecer persona, ya casi va a aparecer. Ya, perdón, es que si no me divierto. Bueno, entonces voy a leer la cita de Hume. Después de haber observado la semejanza en un número suficiente de casos, inmediatamente sentimos una determinación de la mente a pasar de un objeto a su acompañante habitual y a concebirlo bajo una luz más intensa en razón de esa relación. Esta determinación es el único efecto de la semejanza y por tanto debe ser lo mismo que el poder o eficacia cuya idea se deriva de la semejanza. O sea, lo que está aquí en la cabeza es la idea de que A causa B. Los diversos casos de conjunciones semejantes nos llevan a la noción de necesidad. Entonces, esa idea de que hay una conexión necesaria entre los A's y los B's la generó nuestra cabeza, pero no está en el mundo. Y todo eso me puse a leer para entender una frase del capítulo de Los que dice así. Aquí abajo. En el libro de Los, o Lose, no sé. Ya, yo tengo que, voy a poner en un traductor que me digan cómo se pronuncia el nombre en inglés, porque odio no saber si es lo sé o los. Pero la frase dice, en la naturaleza no hay ningún elemento adicional de conexión necesaria. Según Hume, en la naturaleza no hay un elemento adicional de conexión necesaria. Nuevamente, como ya conocemos a Hume, lo que nos está diciendo es que no es necesario, que no es universal, que no va a valer para todos los tiempos y los lugares, porque mañana podría ser que no saliera el sol. A son las mañanas y B es que sale el sol. Pero en la naturaleza no está que mañana no pueda ser de otra manera. Está en nuestra mente porque estamos habituados a que así suceda y pues qué bueno que pensamos que va a seguir sucediendo porque si no nos volveríamos locos, pero es producto de nuestro hábito, no está en la naturaleza la necesidad. Según Hume, luego van a venir otros epistemólogos u otros físicos incluso que creen que sí existe la necesidad o que las leyes o que el universo va a ser así por siempre determinista y de una manera como ontológicamente reifican las leyes, creen que existen. Pero Hume dice no, lo que existen son datos, objetos, y datos sin con eso, es un mar de datos y toda la legalidad la hemos construido nosotros en nuestra mente. Muy bien. Bueno, entonces sí llego, porque quedan 8 minutos, a cuáles son las diferencias que hace Ernst Nagel
entre los universales legaliformes y los que son meramente accidentales. Entonces ya pasamos el paréntesis cultural humeano. Le voy a tomar foto también a esta partecita del pizarrón. Y volvemos a la contrastación entre universales que parecen leyes y universales meramente accidentales. Listo. Ahí. Y esto lo dice Nagel. Ok. Nos vamos a quedar con esto por acá. Bueno, es que son 4 y habla de las dos cosas, pero vamos a ver cómo lo acomodo en el pizarrón. La primera manera de distinguir las universales legaliformes de los no es la siguiente. El rango de ley se adquiere en virtud de la vinculación lógica con otras leyes de una teoría científica, que era lo que estaba allí con el triangulito. O sea, una ley adquiere su rango gracias a su relación lógica, es decir, que se puede deducir de una teoría científica pues ya bien sustentada, ¿no? 2. Bueno, y por aquí viene el detallito de que no se vale que se cumpla por vacuidad. Mari Carmen, adelante, sí. Perdón, pero solo una duda. Entonces, por ejemplo, en los universales legiformes estaría más visible la necesidad, aunque como dice Hume, no, la necesidad no, digamos que no es algo que tenga que estar presente. Sí, o sea, como la necesidad no existe en la naturaleza, sino que está justificada en nosotros y en nuestro conocimiento, pues porque se ha repetido una y otra vez y una y otra vez en la experiencia. Y como estos señores son empiristas, y igual que Hume creen que todo debe estar basado en la experiencia, entonces aceptan esa necesidad. En efecto, aunque esté en nuestra mente, pero sí hay necesidad. Voy a dejar aquí abajito lo de Nagel y vamos a poner aquí ejemplos y como características así muy obvias, ¿no? O sea, aquí hay necesidad y aquí podemos pensar pues en las leyes estas que les decía la semana pasada de cómo se transmiten los genes, de cómo se comportan todos los planetas, describen elipses, trayectorias elípticas. A ver, ustedes ayúdenme con otras cosas que sepamos de la ciencia que no sea lo de los planetas. Así como todos los metales conducen electricidad. Ya, eso les voy a decir yo y ustedes ayúdenme con un par. De física, de química, de enlaces, iones. Yo sé que muchos del SUA ya estudiaron ciencias antes. Participantes. ¿Y tú no has bajado la mano, Mari Carmen, o la volviste a levantar? No sé si valga, maestra, Sí, adelante. no sé si sea una ley o valga esto de que la luz a veces se comporta como una partícula y a veces se comporta como una onda. Ok, entonces vamos a poner todos los fotones tienen comportamiento dual.
Estaba difícil, pero sí. ¿Así? Sí. Sí, porque allí como que en ciertas circunstancias se comporta de una manera y en ciertas de otra, pero ya se conoce cómo es el fotón. ¿Qué más nos Sí, dice la ciencia? yo lo mencioné, Fer, porque para mí, bueno, entendí primero la diferencia entre universales legiformes y universales accidentales, Ujú, porque las primeras, los legiformes, entiendo que obedecen a leyes y las ujú, accidentales no necesariamente, sino que por la situación de ese momento en ese experimento, ujú, se establece una estadística, digamos, ¿no? ujú. Bueno, o una situación. No sé cómo decirlo. Por Sí. eso había yo conectado necesidad Ujú, con legiformes ujú. y accidentales con posibilidad, pero no sé si me equivoco. Vas bien, vas súper bien. La única como, como sutileza, la única sutileza es que también hay dentro de la ciencia enunciados que no son leyes, sino que son legiformes. Por eso dice así como son legiformes, porque pueden estar haciendo afirmaciones como todas las flamas de varios son verdes, y a esta sí la consideraron una frase universal, o sea, de tipo universal, porque se llama todos los A's o B's, que cuenta como científica, a pesar de que no es una ley de las que están en el top de la pirámide, pero sí es un universal de tipo parecido a las leyes porque está bien fundamentado en la empiria y bla, 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 bla. Todo lo que ya dijimos. Tiene una relación lógica con otras cosas más importantes. Entonces, por eso son legiformes. Si no, serían los universales que son leyes, pues ya serían así como leyes. Y estos son como que se parecen a las leyes y por eso sí cuentan. Y los que no van a contar, pues son así como eh, todos los hombres que toman anticonceptivos, evitan embarazo. Es un accidente, o sea, no está embarazado, pero pues por otra cosa. O las monedas, todas las monedas de mi pantalón son de cobre. Bueno, ya vimos ahora los ejemplos y terminamos con lo de Nagel porque ya son las 8. Entonces, primero, una ley adquiere rango gracias a la relación lógica. Segundo, el ámbito del universal legiforme se puede ampliar, pero el de un accidental ya no se puede ampliar porque ya solo estoy hablando de las monedas de mi pantalón. Entonces aquí sí podemos hablar cada vez de más cosas. Los objetos se caen y la luna se cae y las mareas se caen y por eso el dominio, como dice aquí, el ámbito puede ser más amplio cada vez. 3, no están restringidos espaciotemporalmente, son válidos en todo espacio y tiempo. Y por último, tienen confirmación indirecta de otra, o sea, como otra evidencia empírica y de otras leyes y otras teorías. Entonces, aquí se tiene confirmación indirecta de otras leyes y teorías, como ocurría en la pirámide, que tienen evidencia empírica independiente. Control copy, control V. Y aquí, todo lo contrario. El ámbito no se puede ampliar, son válidos solamente en un lugar, solamente en un caso, y no tienen confirmación por otros lados. Bueno, pues este sería el resumen de hoy y la próxima clase empezamos
con cómo entiende Carnap los diccionarios y los sistemas interpretados, que una vez que desciframos su terminología, pues van a ver que es bastante fácil de entender. Muy bien. Bueno, pues ya no les quito más tiempo por si tuvieran otra clase. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.